Bueno, entonces, señoras y señoritas de estudiantes, agradeciendo nuevamente su gentil atención, su presencia que es muy importante en esta capacitación. Recordarles nuevamente, previo a ingresar al próximo tema que tenemos previsto en esta capacitación, cuáles los distintos impuestos y, por supuesto, declaraciones, régimen de regulación, transferencias, etcétera. Es importante, y bueno, acogiéndonos también a lo que conocemos nosotros como la guía tributaria para los transportistas, documento impreso, emitido, elaborado por el Servicio de Rentas Internas para el cumplimiento de nuestras obligaciones. Justamente partimos de aquello, ¿no? Y tenemos que referirnos justamente a que dentro de las obligaciones tenemos las siguientes: la obtención del RUC, presentación de declaraciones. Asimismo, tenemos obligados que presentar los respectivos anexos. Y por supuesto, también conocer los regímenes de resumen de declaraciones y anexos por tipo de sociedad, en el caso de serla. Y también mencionar a ustedes que en el Código Tributario existen y se contemplan también algunas excepciones, ¿no? Dentro de este campo, como les decía inicialmente, el RUC era el documento que lo identificaba a usted como contribuyente, sujeto pasivo dentro de lo que son las obligaciones. Por lo tanto, el RUC corresponde a la identificación del contribuyente, que en el caso del territorio ecuatoriano va a realizar una actividad económica lícita. Por lo tanto, esto deben obtenerlas todas las personas naturales o jurídicas, y conocidas las jurídicas como las sociedades, de índole nacional o extranjero que inicien una actividad económica o que dispongan asimismo de derechos o bienes por los que tengan que tributar, ¿sí? En ese sentido, usted tiene que acercarse inmediatamente a la oficina del SRI para obtener su número de registro único de contribuyentes, presentando los requisitos que se indicaron en la sesión anterior, correspondientes para cada caso, ¿no? En ese sentido, indicar también que el registro único de contribuyente contiene una estructura que es validada por los sistemas del organismo encargado, Servicio de Rentas Internas, y de otras entidades que utilizan este número para diferentes procesos, ¿no? En el caso de existir cambios en la información otorgada en la instrucción del RUC, usted deberá acercarse obligatoriamente, ¿no? Y en el plazo no mayor a 30 días. Caso contrario, esto sería una acción sujeta a algún tipo de sanción por parte de la entidad, porque estaríamos faltando a la información otorgada, y que debe ser lícita y por supuesto debe ser verificable, y que por su naturaleza el SRI está en obligación de comprobarla, ¿no? Así que no queremos novedades. Justamente de igual manera, en el caso de una sociedad también cesa sus actividades, ¿no? Deberá informarse al SDI en un plazo no mayor a 30 días también, presentando los requisitos según el caso, ¿no? Como vimos, liquidación, suspensión de las actividades, también son importantes tenerlas en consideración. Otro de los aspectos que tenemos que presentarlo acá para consideración de ustedes es justamente la presentación de la declaración. Muchas las ocasiones eh, pensamos que la declaración consigo trae el pago de un valor. No siempre es así, y esto hay que analizarlo a posterior. Los montos, las actividades, las razones por las cuales inclusive lo importante es la presentación de la declaración, cumplir con este requisito. No todas las actividades económicas o los ingresos que usted lícitamente obtiene por actividades comerciales, por actividades profesionales, por servicios, todas las que usted realice, no generan, de hecho, un pago de impuesto, ¿no? Lo importante es declarar en el tiempo, en los plazos que la institución SRI así lo ha determinado, ¿no? En el caso de las sociedades,
Estas deben presentar las siguientes declaraciones de impuestos a través del Internet en el sistema de declaraciones en línea, ¿no? La ventanilla del sistema financiero. Estas deberán efectuarse en forma consolidada independientemente del número de sucursales, agencias o establecimientos que posee. Estamos hablando de que tenemos que hacer una declaración del impuesto al valor agregado, conocido como IVA. Esto se va a hacer mensualmente en el formulario 104, inclusive cuando en uno o varios periodos no se haya registrado venta de bienes o prestación de servicios, ¿no? Entonces, sí nos estamos dando cuenta de que independientemente de que haya venta o servicios o no exista, la declaración es obligada, ¿sí? Por lo tanto, así también se hayan producido adquisiciones o no se han efectuado retenciones, que también vamos a ver a posterior cuáles son los entes llamados o calificados como agentes de retención justamente de la fuente por dicho impuesto son cuáles entran en esta categoría. Por decirlo menos, en una sola declaración por periodo se establece el IVA como agente de retención o de percepción, ¿no? Otra de las declaraciones es el impuesto a la renta, ¿no? El impuesto a la renta es por periodo de un año, ¿no? La declaración del impuesto a la renta se debe realizar cada año. Esto en el formulario 101, consignando los valores correspondientes en los campos relativos al estado de la situación financiera del contribuyente, ¿no? Estado de resultados y una conciliación tributaria que es cotejado con todos los documentos, y bueno, de hecho ahora ya estamos migrados a la facturación electrónica, en la cual tiene que haber un cotejo de esta información a través de todas las instituciones, sean estos proveedores de servicio, organismos públicos, privados, acreedores, etcétera, que hacen un cruce de esta información. Hay que dar mucho cuidado, ¿no? Momento que usted escuche que un contador o contadora profesional le insinúe a que tenga que maquillar cifras en las declaraciones, un sano consejo, no lo haga. No lo haga, ¿no? Es un sano consejo. Evitaría en ese momento, qué sé yo, un pago que sería mínimo versus lo que corresponde a las infracciones tributarias por falta a la información real, ¿no? Entonces, hay que tener muchísimo cuidado. Otro de las obligaciones que tenemos es el pago de anticipo del impuesto a la renta, ¿no? Entonces lo paga en el formulario 106 de ser el caso. Y para mayor información hay que verificar el cálculo de anticipo en la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno. Esto es en el artículo 41. Por lo que también nosotros manifestamos, ¿no? Siempre esto es importante que al ser una persona natural que tenga unos ingresos altos, y no se diga más aún cuando se trate de una sociedad o una persona jurídica, debe contar sí o sí con el asesoramiento profesional de un contador. Es muy importante para no obviar ninguna información que debe ser consignada, ¿no? Para ver cómo realizamos las declaraciones, la provisión de toda la información que esté de acuerdo a lo que realmente se realiza, ¿no? La declaración de las retenciones de la fuente del impuesto a la renta, lo que les decía, eh, tiene que guardarse una regularidad mensual. Esto se lo hace en el formulario 103, aunque no se hubiesen efectuado retenciones durante o varios periodos mensuales, ¿no? Es una obligación continuamente hacer la declaración. Otra de las obligaciones que tenemos en cuanto tiene que ver a presentación de declaraciones es la declaración de impuesto a los consumos especiales. Únicamente las sociedades que transfieren bienes o prestan servicios grabados con este impuesto deberán presentar esta declaración igual de manera mensual en el formulario 105, aun cuando no se hayan generado transacciones durante uno o varios periodos mensuales. Ustedes se pueden dar cuenta, la declaración es obligatoria en cualquiera de los casos, ¿sí? Haya o no haya, digamos en resumen, en palabras más sencillas, haya o no haya compras o ventas, ¿no? Haya o no adquirido algún bien,
haya o no haya justamente vendido un bien, ¿sí? Así que hay que tener mucha observación en este sentido. Y finalmente tenemos la presentación de los anexos, ¿no? Los anexos corresponden a una información mucho más detallada de las operaciones que realiza el contribuyente y que están obligados a presentar mediante Internet en el sistema de declaraciones en el periodo calendarizado conforme al noveno dígito del RUC, que también ya vamos a presentarles en una próxima sesión. Entre estos tenemos el anexo de retenciones en la fuente del impuesto a la renta por otros conceptos, el anexo transaccional simplificado, el anexo del impuesto a la renta en relación de dependencia, el anexo del impuesto de consumos especiales, el anexo de accionistas, partícipes, socios, miembros del directorio y administradores. Todos estos son prácticamente reportes un poquito más detallados. En el caso del anexo de retenciones en la fuente del impuesto a la renta, es mensual, compras y retenciones en la fuente, y deberá ser presentado al mes subsiguiente, ¿no? El ATS o anexo transaccional simplificado es un reporte mensual, igual, de la información relativa a compras, ventas, exportaciones, comprobantes anulados y retenciones en general, y deberá ser presentado al mes subsiguiente como el anterior. ¿Cuál es la diferencia o la pequeña característica acá? Que se presentará obligatoriamente este anexo las sociedades catalogadas como especiales o que tengan una autorización de autoimpresión de comprobantes de venta, retención y documentos complementarios, ¿no? Eh, el anexo del impuesto a la renta en relación de dependencia para aquellos quienes están, como su nombre lo dice, ¿no? Laborando para alguna institución pública privada mediante el cobro de sus sueldos a través de un rol y obviamente mediante un contrato suscrito con la entidad patronal. Corresponde a la información relativa a las retenciones de la fuente de impuesto a la renta que le realizan, ¿sí? Los patrones a sus empleados por concepto del periodo comprendido en los 365 días del año, esto es del 1 de enero al 31 de diciembre, o lo que sea también su correspondiente fracción. Es decir, usted ingresa a trabajar el 1 de julio y termina su contrato el 31 de diciembre. Es exactamente lo mismo, ¿no? Deberá ser presentado una vez al año en el mes de febrero. En el mes de febrero se hace justamente esta presentación. El anexo del impuesto a consumos especiales corresponde al informe de la cantidad de ventas por cada uno de los productos o servicios por marcas y presentaciones. Deberá ser presentado al mes subsiguiente igualmente, excepto cuando no haya tenido movimientos durante uno o varios periodos mensuales. Acá sí podemos omitir esta obligación con periodicidad mensual, ¿sí? Estos contribuyentes deberán presentar adicionalmente un reporte de precios de venta al público de cada producto que se va a comercializar, así como cada vez que haya un cambio en este producto, ¿no? Supongo que ha de ser complicado esto para aquellos distribuidores de combustible, ¿no? Un ejemplo. Y finalmente tenemos el anexo de accionistas, partícipes, socios, miembros de directorio y administradores. Corresponde la información de todas las personas, ya sean naturales, estamos hablando de ecuatorianas o extranjeras, sociedades constituidas o domiciliadas en el Ecuador o sociedades extranjeras no domiciliadas en el Ecuador que sean socios, partícipes, accionistas, miembros de directorio y administradores de sociedades constituidas o domiciliadas en el Ecuador. Y finalmente tenemos que decir que existe un resumen de declaraciones y anexos por tipo de sociedad. Este se podrá visualizar por cada tipo de sociedad. Algo también les estaba manifestando, ¿no? Y si de pronto tenemos alguna consultita, con mucho gusto después de la presentación, respecto de las excepciones que hay, ¿no? Lo que son condominios, centros comunitarios de desarrollo infantil y misiones, así como organismos internacionales, no tienen obligaciones tributarias, ¿sí? Así que tengamos en cuenta, condominios, centros comunitarios de desarrollo infantil y misiones y organismos internacionales no adquieren obligaciones tributarias, es decir, no se comprenden, están dentro de aquellos sujetos pasivos, ¿no? Entonces, de esta manera, estamos finalizando con esta parte de la presentación.
A continuación habrá una ronda de preguntas, respuestas, aclaraciones y, por supuesto, presentación de material multimedia que complemente lo que hemos terminado de manifestarles para conocimiento de ustedes.